de la red. La historia que estoy a punto de contarles se desarrolló a partir del 29 de octubre del 99. En ese año comenzaron a suceder algunos sucesos inexplicables que salían de lo normal. Tanto era así que me llegué a plantear si estaba empezando a perder la cabeza. Aquel año, por motivos laborales, mi marido, mi pequeña de 6 años y yo tuvimos que cambiar de residencia. Nos mudamos a una casa grande a las afueras de Madrid. La verdad es que pensar en ello nos hacía bastante ilusión, porque íbamos a contar con más estancias de las que teníamos en la antigua casa. Incluso íbamos a tener un jardín para poder disfrutar con la familia. Pero desde el momento en el que entramos por esa puerta había algo que no encajaba. Además de que era una casa muy fría y oscura, el hecho de entrar en ese lugar me causaba mucho malestar. Era una angustia que no podría describir, como una sensación de malestar y vacío que no podía controlar. Mi marido Luis se percató de ello. Me preguntó si me encontraba bien y asentí con la cabeza. Ahora me arrepiento de haberlo hecho, pues más tarde me daría cuenta de que no había marcha atrás. Esa misma noche empezamos a escuchar algunos golpes en la buhardilla. No le dimos importancia, porque pensamos que serían los crujidos de los materiales de la casa. Tras varias horas intentando dormir, empecé a oír unas carcajadas que se oían bastante cerca. Pensé que serían personas que pasaban por la calle y que estaban de juerga en un viernes. A la mañana siguiente me dispuse a preparar el desayuno. Hoy comíamos tortitas con nata. Era el desayuno favorito de mi pequeña María. Lancé un pequeño grito de ilusión en busca de una respuesta de mi pequeña. María, corre, ven, vamos a preparar las tortitas que tanto te gustan. Me sorprendí, ella no me respondió, así que decidí buscarla por toda la casa. Tras varios minutos buscando, ya con lágrimas en los ojos de la impotencia que sentía, decidí llamar a Luis. Él me dijo que de madrugada, cuando se marchó a trabajar, pasó por su habitación y la vio tranquilamente en su cama dormida. Me tranquilizó y le quitó importancia. Me dijo que era muy probable que estuviese jugando, que no me preocupase. Colgué la llamada con la intención de volver a buscarla, y en ese mismo momento volví a oír esas carcajadas. Por un momento me quedé paralizada. Pretendía saber de dónde venía esa voz. Era imposible que fuese María. Acto seguido, eché a correr por las escaleras. Tenía que encontrar a mi hija. Estaba muy nerviosa. El corazón se me salía por la boca y estaba temblando. María, cariño, ¿dónde estás?, preguntaba una y otra vez. De nuevo, se volvieron a escuchar esas carcajadas estrepitosas. En ese momento pude detectar de dónde procedían, así que cogí valentía y de la mano me dispuse a ir hacia ese lugar. Acudí al baño inferior. Pude observar que las cortinas de la bañera estaban totalmente echadas. Debía tener el valor de abrir, pero sentí un miedo que me nublaba hasta la vista. En ese momento decidí contar hasta 3 y abrir muy rápido. 1, 2 y 3. Allí no había nadie, pero pude ver en el fondo de la bañera una hoja en la que estaba escrito de color rojo el año 1999, año en que nos encontrábamos por aquel momento. Sin saber dónde buscar ahora, me quedé pensando de rodillas frente a la bañera. Estaba muy cansada. Llevaba ya varias horas buscando a mi pequeña y no encontraba ninguna señal. En ese momento decidí volver a su habitación, a buscar algún indicio. Me incliné a supervisar su mesa de juego. Tenía muchos folios con dibujos, una muñeca de porcelana, varias tijeras abiertas y un lápiz de color rojo. En ese mismo instante noté como si una presencia se encontrase detrás de mí. Además, sentí una ligera presión en el cuello, como si alguien me estuviera tocando de forma delicada, y seguidamente se escuchó un sonido entrecortado. Me asustó tanto que me quedé sin aire. Me giré rápidamente y era María, con una tremenda sonrisa. En ese momento no sabía si reír o llorar. Era evidente que estaba contentísima por verla, pero algo me decía que algo no iba bien. Hola mami, ¿has visto nuestro regalo? Ay María, me has dado un susto de muerte. ¿Dónde estabas? ¿A qué regalo te refieres, hija? Estaba jugando a mis dibujos, mami.
Reconozco que en ese momento no le di importancia a una palabra clave, nuestro. Pero estaba tan asustada que solo presté atención a que mi pequeña estaba a salvo. Pero pronto me daría cuenta de lo que estaba pasando realmente. Llamé a Luis para comentarle que todo estaba bien y me volvió a recordar que no me preocupase tanto, que los niños juegan mucho y que ahora más todavía con una casa tan grande. Estuve unas horas intentando controlar mis nervios y pensamientos, intentando pensar que eso fue así. Pero esas carcajadas tan desagradables me tenían muy enredada en mis pensamientos. Llegó mi marido y pasamos la tarde recogiendo los trastos viejos que estaban esparcidos por la casa. Pronto anocheció. Nos pusimos los tres a cenar. Ese día había notado un poco dispersa a María. Se lo comenté a Luis y me dijo que él veía que todo iba bien. Pero yo notaba a mi pequeña distinta, como si estuviese pendiente de otra cosa. Mientras cenábamos, observé en ella un comportamiento que me asustó mucho. María comenzó a reírse y se apresuró a mirar rápidamente bajo la mesa. Acto seguido pregunté: ¿qué haces, cariño? ¿Qué hay debajo de la mesa? A lo que respondió: nada, mami, solo estoy jugando. En ese momento Luis me miró disgustado y posteriormente me comentó que de esa manera iba a asustar a la niña. Esa misma noche, 30 de octubre, nos fuimos a dormir. Me planteé quedarme con mi pequeña a dormir. Tenía miedo de que volviese a suceder lo mismo, pero no quería tener paranoias. Quizás simplemente estaba jugando y esa mañana no la pude encontrar porque desconocía cada rincón de la casa. Pronto volvieron a aparecer los golpes. Esta vez venían acompañados de susurros que iban y volvían. Notaba como si cada vez estuviesen acercando más. Desperté a Luis y en ese momento me di cuenta de que realmente no era cosa mía. Me dijo que él también lo estaba escuchando. Decidimos algo. Íbamos a esperar, a ver si esas voces desaparecían. Si no, saldríamos inmediatamente a buscar a María. De repente empezamos a escuchar que esos entes iban acercándose más y más, tanto que empezaron a tocar el picaporte y hacer ruido con esas dichosas carcajadas. Vimos cómo el picaporte empezó a girar lentamente. La puerta comenzó a abrirse. En ese momento salió corriendo Luis hacia la puerta. Miró hacia ambos lados y las voces dejaron de escucharse. Era como si hubiesen desaparecido. A partir de ese momento no se escucharon más ruidos. Tengo la certeza de ello porque no pude pegar ojo en toda la noche. Tras este suceso me fui corriendo a la habitación de mi hija para no dejarla sola y poder protegerla. Estuve un largo tiempo acariciando su cabello. Notaba su piel muy fría. Entonces me di cuenta de algo. Tenía una pequeña herida en el cuello. Me fijé en que su herida aparecían de nuevo los dichosos números 1999. En aquel momento pensé en que si le decía a Luis iba a volver a decirme que eran paranoias mías. Así que decidí investigar por voluntad propia. Dentro del armario de su habitación pude encontrar una pista. Había un pequeño agujero. Estaba muy oscuro. No sabía si adentrarme en él porque me daba mucho miedo. Entre tanto, se me ocurrió algo. Preguntar a mi pequeña. Pensé que ella podría saber algo. María, ¿sabes a dónde lleva este agujero? Pues en ese agujero jugamos todos. ¿Quiénes todos, hija? Papá y las mujeres de negro. Estaba aterrada. No me lo podía creer. Luis estaba tramando algo. Me pensaba que era un buen hombre y que el cambio de residencia lo realizó por el cambio de trabajo. Pero no, estaba en lo cierto. Planeaba algo y era algo muy oscuro. Enseguida y en silencio cogí mis cosas y las de María y me dispuse a salir de la puerta de entrada. En ese momento salió, literalmente detrás de las paredes, una mujer vestida de negro y de cara pálida. Comencé a gritar y a correr con mi niña en brazos. Me agarró del brazo. Pude ver en su mano los números escritos 1999, pero esta vez dados la vuelta y con un pequeño detalle que antes había pasado por alto: 666 y T invertida. Me topé con la realidad, el número del diablo y una cruz invertida. Luis estaba metido en una secta satánica y querían a mi pequeña para el día de Halloween, pero yo no iba a dejar
que eso pasara. Saqué las fuerzas de donde no las tenía, logré deshacerme de ella y eché a correr. Era de noche, apenas había farolas, por lo que pensé que por un atajo nos podíamos escabullir. Allí estuvimos varias horas. Pude ver a lo lejos a Luis buscándonos. También a las dos mujeres de negro de las que hablaba María. Desde entonces, mi pequeña se empezó a recuperar poco a poco y nunca más volví a ver a Luis. Logramos huir a un lugar muy lejano donde nadie pudiera encontrarnos. Les agradezco inmensamente por haberse quedado al final del video. Escríbanme en los comentarios qué tal les pareció. Manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas caerán al agujero negro. Veremos cuál es la próxima que sale a la luz. No se les olvide darle like y compartir para que la comunidad crezca. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles dulces pesadillas.